Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? bien. Vamos a esperar a ver si llegan más. Espero que sí. Sí, Así vale. que hace un poco más entretenida la demo. Si quieres puedes colocar la cámara, si no quieres no pasa nada. Ya había hablado con Enriqueta, me había dicho que tal vez no todos iban a asistir, pero bueno, creo que 5 o 10 minutitos. Sí, ahora estoy preguntando a ver. Vale, vale. Ok. Por lo que entiendo, la mayor parte de los estudiantes que vienen hoy son de primero o están de todos los años. Yo creo que somos de todos los años. Yo estoy terminando ya ahora, o sea que... Vale, vale. ¿Y ya tienes Vale. acceso al software? ¿El qué? ¿Ya tienes acceso al software? ¿Ya has pedido el acceso al software? Porque te pueden Sí, sí, enviar a sí. las prácticas. Me imagino que estarás haciendo prácticas o vas a hacer prácticas pronto. Bueno, las prácticas las hice el año pasado y ahora ya estoy solo con el trabajo de final de grado. Ok, Pero sí que pedí acceso al software para hacer, bueno, porque tengo una asignatura que sí que me podía ser útil. vale, vale. Hola Sandra, puedes activar el audio si quieres y la cámara es igual, no hay problema. Ok, ¿y en la universidad les hablan sobre el software o no mucho? O sea, les enseñan a usar el software. La verdad es que, bueno, a mí en concreto no. Me han hablado de otros softwares, pero el vuestro lo he conocido a través de otros compañeros. Vale, ok. Ok. Ok, ahí están ya llegando más personas, me parece. Si no has cursado dietética, entonces estás en los primeros años, ¿no, Sandra? Vale. Que vamos a dar unos minutos a ver si llegan más. Si no, bueno, comenzamos yo diría en 1, 2, 3 minutos. Ok, estás ahí de todo un poco. ¿Y ya tienes acceso al software? Puedes activar el audio si quieres también. Ok, también yo quería saber, aprovecho que están ustedes tres aquí mientras tanto, no sé si tienen alguna duda en específico sobre el software o de lo que han visto. ¿Hay algunas dudas en específico que tengan, por ejemplo, que les gustaría ver en la demo? Yo necesito como partir de cero, la verdad. Ok, ok. Bueno, igual a medida que vaya avanzando la demo, normalmente lo que vamos a hacer es, bueno, un flujo de consulta. Ok, vamos a comenzar por el paso 1, 2, 3, tenemos 8 pasos normalmente. Y luego también si van teniendo algunas dudas mientras vamos avanzando en la demo, obviamente pueden hacer las preguntas, esa es la idea para resolver las dudas. No importa el nivel o el año en el que están, pueden siempre hacer las preguntas que tengan, ¿ok? No, no tengan pena por eso, porque yo creo que es peor la pregunta que no se hace, ¿ok? Okay. Yo voy a ir compartiendo la pantalla, si ya me confirman si... ok, lo de los gramos, eso lo vamos a ver. Hay una forma de hacerlo, pero es un poco manual, pero se puede hacer.
Ok, ¿me confirma alguien si ven la pantalla? Sí, se ve, se ve. Genial. Ok. Yo solo que sí no estoy segura si puedo seguir aceptando personas que entren. Déjame ver. Bueno, si hay alguien que vaya entrando, me van comentando. Yo creo que voy a comenzar la demo. ¿Les parece bien o esperamos un poco más? ¿Sí? ¿No? Sí, como Sí. quieras. Vale, yo voy a comenzar entonces. Igual después la demo va a ser enviada. ¿Okay? Todas las personas que se inscribieron van a recibir un correo con la grabación de la demo. Voy a ver si la puedo subir el viernes, si no, el martes. ¿Okay? Vale. Ok, ok. Vale, voy a volver a compartir. Ok. Ok, genial. Vale, bueno, nada, bienvenidos a la demo de Nutrium. Este es el panel principal o la página principal, que es donde verían normalmente las próximas consultas. Lo que yo les voy a mostrar más en esta demo es el flujo de consulta, que normalmente comienza aquí cuando escogen un paciente. ¿Okay? Normalmente eso ya creo que no es así tan importante, porque con la suscripción de estudiante pueden tener pacientes ilimitados, pero normalmente nosotros tenemos eso que se llama pacientes activos o pacientes inactivos. Entonces, para nosotros un paciente activo es una persona a la cual se le haya hecho una modificación en su perfil durante un mes de calendario. Okay. Que esta modificación puede ser una modificación en su historia, puede ser una modificación en su planificación, en su plan de alimentación o en sus recomendaciones. Entonces, yo voy aquí a escoger esta, que soy yo. Y normalmente aquí, como les decía, tenemos los 8 pasos de consulta. ¿Okay? También tienen acá esta pestaña desplegable, donde tienen aquí más información sobre los pacientes, o sea, sobre, por ejemplo, ocupación, si quieren colocarlo, género, que normalmente el software, los datos que siempre va a pedir obligatoriamente son el género y la fecha de nacimiento. Luego después, cuando hacen el registro de un paciente, también hay otros datos, por ejemplo, el país y el nombre, que el software les pide, porque cuando escojan aquí el país, por ejemplo, yo coloco aquí Portugal porque yo vivo en Portugal, pero normalmente al colocar aquí España me va a aparecer entonces el número de teléfono para poder dar acceso a la aplicación móvil con el código de España. Entonces, por eso es importante que tengan esos detalles para registrar cualquier cliente. Entonces, no sé si ya han intentado antes registrar clientes o quieren que les muestre también. Yo lo intenté hace ya unos meses. Lo que pasa es que como era un paciente ficticio, creo que no lo supe hacer bien. Vale, bueno, registrar un cliente es muy fácil, ¿ok? Lo pueden hacer aquí, registrar cliente, aquí abajo. Y como les decía, tiene el nombre completo, que eso puede ser aquí demo, masculino, femenino, fecha de nacimiento. Voy a poner aquí. Ok, España, como les decía, yo voy a colocar Portugal para luego darme acceso a la aplicación móvil, así también les muestro. Voy a colocar mi número, why not? Este aquí no lo voy a colocar. Y normalmente registro al cliente. Pueden aquí seleccionar los diferentes lugares de consulta que podrían llegar a tener y registro el cliente. Entonces es bastante sencillo. Luego si yo voy aquí a mis clientes, veo entonces aquí test demo. Y puedo iniciar también el flujo de consulta con esta persona. Voy aquí, María Teresa. Ok, normalmente entonces el flujo de consulta en esta primera parte es todo lo que es la anamnesis o la anamnesis nutricional. Normalmente aquí tienen las informaciones de la consulta, por qué el paciente vino, cuáles son sus expectativas, objetivos clínicos. Tienen luego por aquí historia personal y social, que tiene más que ver con la calidad del sueño, función intestinal, todas estas opciones que están aquí. La historia alimentaria, que esto es súper importante, y luego también lo vamos a ver un poquito mejor con el cuestionario de anamnesis. Y si el paciente si es una mujer, el software le da la oportunidad de colocar el embarazo. En este caso simplemente tendrían que registrar la fecha de la última menstruación y el software luego va a hacer la cuenta al nivel del cálculo de la planificación, va a hacer el cálculo del número del trimestre en que la persona se encuentra y hace ya la adición de la energía que tiene que tener una mujer embarazada. Tienen aquí observaciones para colocar cualquier otra información que no se encuentre contemplada en esta
en esta historia, lo pueden siempre también aquí colocar en observaciones. La ventaja de estas observaciones es que luego les va a quedar la fecha, que esto también puede servir si tienen de repente una información que quieren colocar entre cada consulta, una consulta de seguimiento, etcétera, lo pueden siempre colocar por aquí. Luego después tienen acá esta parte de los archivos, que a mí me parece súper interesante y muchas personas no lo usan correctamente, diría yo. Porque, por ejemplo, aquí pueden colocar cualquier tipo de archivos que el paciente les envíe, sea análisis de laboratorio, ya sea, por ejemplo, hay muchas personas que hacen esta cosa de hacer la evolución del peso en fotos, cómo el paciente inició, cómo llegó al segundo mes, tercer mes, y entonces podrían colocar esas fotos aquí. Es simplemente adjuntar un nuevo archivo y aquí luego, al seleccionar el clip, el software abre otra pestaña para que puedan seleccionar la foto, documento, etc. Luego tienen aquí los objetivos, que esto me parece súper útil y es súper bueno para motivar a los pacientes, porque los objetivos que se definan aquí le van a aparecer al paciente en la aplicación móvil. Entonces pueden ser objetivos de peso, pueden ser objetivos de hábitos, por ejemplo, comer más frutas al día, y le pueden colocar incluso también una fecha límite, que esto puede ser la fecha de la próxima consulta de seguimiento, e ir viendo con el paciente cómo te fue con esto, comiste más frutas, se te hizo difícil, todo este tipo de evaluaciones que van haciendo o que se va haciendo en una consulta de seguimiento. Luego tienen aquí la parte de la historia clínica, que esto también es solo rellenarlo, comportamientos alimentarios, en caso de que quieran adicionar alguna información relevante sobre algún comportamiento alimentario en específico que tenga la persona, y el diario alimentario. Esta parte de aquí, esto es una forma de hacerlo cualitativamente. ¿Por qué? Porque yo aquí puedo registrar, esto también puede ser un recordatorio de 24 horas, yo puedo colocar aquí, añadir la comida, desayuno, y voy adicionando pan con queso, café con leche, etcétera, 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 o lo que me vaya comentando el paciente, y luego esto aquí a mí me va a aparecer en la pestaña 5, planificación. Eso luego se los puedo mostrar con más detalle. Si quieren colocar más comidas, las tienen todas aquí y pueden adicionar, o también pueden adicionar la hora, 7:30 AM, por ejemplo, etcétera. Una cosa súper interesante que tiene el software, que esto también se suele utilizar bastante en consulta y que yo personalmente pienso que esto ayuda a ganar muchísimo tiempo, es el cuestionario de anamnesis. Esta es una funcionalidad que tiene tal vez 9 meses, un año, que fue lanzada, y esto normalmente es, el paciente recibe por correo, yo les muestro aquí, cuestionario de anamnesis, normalmente el paciente va a recibir un correo como este, cuestionario de la anamnesis: hola María, me gustaría por favor rellenes esta información. Entonces yo, como paciente, selecciono aquí y voy a caer en esta página, que esto va a ser para que yo pueda ir rellenando toda la información que ya está aquí. Informaciones de la consulta, expectativas, función intestinal. Entonces, si esto se le envía al paciente antes de la primera consulta, cuando ellos ya llegan a la consulta, es simplemente confirmar con el paciente las informaciones que ellos han colocado aquí. Una cosa que sucede muchísimo, no sé si ya esto seguramente les habrá pasado con los que ya han estado practicando, con amigos, familiares en las prácticas, que muchas veces cuando se hace la historia alimentaria, los pacientes responden muy mal. O primero no se acuerdan qué es lo que comieron el día anterior, o no se acuerdan qué es lo que les gusta, o por ejemplo colocan aquí, alimentos favoritos. Aquí hay una pregunta que es, ¿cuáles son tus alimentos favoritos? Muchas veces la gente responde, a mí me gusta todo. ¿Qué pasa? Luego cuando después van a hacer el plan de alimentación se dan cuenta que al paciente no le gusta el pollo, o de repente dice, sí, yo el plátano me gusta pero no lo consumo, no lo compro. Entonces por eso es importante siempre, una vez que el paciente ha rellenado el cuestionario de anamnesis, corroborar los detalles que son más importantes o que les van a dar las pistas para hacer un plan de alimentación adaptado y personalizado también a la persona. Yo voy a solamente responder aquí algunas preguntas, solo para que vean cómo se coloca en el cuestionario, pero esto normalmente es, quiero ganar masa muscular. El paciente esto también lo puede rellenar desde el móvil, porque simplemente al abrir el link le va a caer en esta página. Como ven, tiene todas las preguntas, que cada una de estas preguntas responde a uno de estos campos. Yo aquí no voy a colocar nada. Enviar. Luego aquí, una vez que la persona ha respondido, vamos a ver aquí, voy a hacer aquí la actualización, y como ven es bastante rápido, es bastante instantáneo, aquí aparece automáticamente lo que el paciente ha respondido en el cuestionario. Hasta ahora, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí?
Ok, ¿todo bien? Muy bien. Hay una forma también de personalizar un poco el cuestionario, y esto es algo que nos piden mucho, que nos preguntan mucho. Actualmente no es posible adicionar preguntas nuevas al cuestionario. Sin embargo, lo que se puede hacer, si se vienen acá a la configuración y preferencia, lo que se puede hacer es seleccionar qué preguntas quiero que aparezcan o no. De repente ya no le quiero preguntar al paciente cuáles son sus objetivos clínicos, porque esto no tiene nada que ver el paciente con eso. Yo puedo venir aquí, preferencias y configuraciones y preferencias, y voy a bajar hasta configuración del cuestionario de anamnesis. Y aquí yo puedo seleccionar cuáles son las preguntas que yo quiero incluir o no en el cuestionario. Pero no se pueden adicionar preguntas nuevas. ¿Okay? Voy entonces aquí a pasar a la parte del acompañamiento, que esto es más que todo para la parte del diario de alimentos. Muchas veces se puede utilizar esto también como una herramienta antes de la consulta, porque si se le da acceso a la aplicación móvil al paciente antes de la primera consulta, él puede rellenar durante, no sé, 3 días o durante una semana qué es lo que va consumiendo, para que cuando llegue a la consulta ustedes ya puedan tener esta información. De repente que el paciente diga, sí, me comí esto, esto, esto. El paciente puede también colocar fotos. Esta no es la mejor foto, obviamente, pero entonces el paciente puede colocar fotos, observaciones. Si de repente hay algún alimento que el paciente no encuentra en la base de datos, puede colocarlo aquí. O de repente ahora también cada vez se estila un poco más esta cosa de la alimentación comportamental, que puede ser, bueno, me sentía ansiosa a la hora de comer, no tenía hambre, comía afuera, etcétera. Pueden utilizar esto a su favor para tratar de obtener la mayor cantidad de información del paciente. Luego también tienen esta opción de darle me gusta, que una vez que el paciente ya tiene un plan de alimentación, al paciente le va a aparecer en su aplicación móvil, le va a aparecer el plan de alimentación que le han mandado, y él va a poder, en vez de adicionar alimentos, va a poder confirmar lo que comió o no consumió. Si de repente hay una cosa que él no cumplió de lo que le han mandado, él va a poder adicionar los alimentos que no ha consumido, o que ha consumido, mejor dicho, y aquí ustedes van a poder ver, que yo creo que es lo más útil, van a poder ver las calorías. A ver si aquí, de repente aquí, 44 calorías, pueden ver aquí con más detalle qué es lo que se comió, y les va a aparecer entonces la energía, los macronutrientes y los micronutrientes. Entonces esto es una herramienta que pueden utilizar bastante antes de la consulta y ya después en las consultas siguientes para hacer un seguimiento. Esto es opcional, o sea, en el sentido de que esto no es aplicable a todos los pacientes, digo yo, porque si de repente tienen pacientes que son más ancianos o que no están así como tan acostumbrados a utilizar teléfono móvil, puede ser que esto los canse. Pero si de repente tienen pacientes más jóvenes o pacientes deportistas, les encanta saber todo y más, esto puede ser súper útil. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que yo, si no escucho preguntas, pienso que se están durmiendo, entonces me tienen que ir respondiendo sí, no, todo bien, para yo saber que están ahí. Yo tengo una pregunta. Sí. Cuando has dicho que podíamos modificar las preguntas que le salían a la persona, como en la anamnesis, cuando lo modificas, ¿se modifica para todos tus pacientes o solo para ese en concreto? Se modifica para todos los pacientes. Para todos. Si de repente quieres que sea algo en específico para un paciente u otro, tendrías que, antes de enviar el cuestionario, lo modificas y luego lo envías, y luego lo vuelves a colocar como estaba antes. Vale. Okay. Vale, mediciones. Aquí esta parte también es bastante intuitiva. Esto aquí simplemente es para registrar los datos del paciente. Pueden hacer, aquí la primera cosa que pueden hacer es irse para abajo, porque aquí hay un montón de medidas que tal vez no todo el mundo aprovecha o no todo el mundo las toma. Entonces lo que pueden hacer aquí, lo primero es configurar el tipo de mediciones, y esto los va a traer a las preferencias de mediciones, y aquí se puede seleccionar entonces qué es lo que quiero yo medir en mi paciente. Imaginen que yo quiero, y esto también es aplicado para todos los pacientes, no es personalizado para cada paciente, se aplica para todos. De repente yo quiero el perímetro abdominal y el perímetro de cadera. Aquí nada más me interesa el colesterol. Estas cositas no me interesan para allá. Y tengo aquí la composición corporal. Actualiza el tipo de medidas, y si yo vuelvo otra vez aquí a mis clientes, o a mi cliente, que en este caso aquí María Teresa, y me vengo acá a mediciones, voy a ver entonces las nuevas medidas que he adicionado. Peso, altura, perímetro, etc. Esto es una cosa como más de organización, diría yo. Luego después, registrar las mediciones. Si yo tengo una o dos mediciones, está muy bien registrarla de esta forma. Por ejemplo, peso, voy a poner aquí 60 kilos. Registrar. Luego paso a la altura y digo, bueno, 1,65 o 1,58.
registrar. Así puede ser que si tienen 2 o 3 medidas no les toma mucho tiempo, pero si tienen que registrar más de 5 medidas, o yo diría incluso más de 3, mi recomendación es que utilicen este botón, que es registrar mediciones, que esto les va a ayudar a ganar muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque yo clico aquí y me aparecen ya de una vez todas las medidas y yo simplemente tengo que venir y adicionar acá la información. De repente 90 centímetros, aquí 65, etc. Van rellenando y registran. Entonces es mucho más rápido hacerlo de esta forma que uno a uno. Luego aquí, esta parte es súper interesante, sobre todo para lo que es el seguimiento, porque esto aquí el software lo que hace es generar un gráfico con la evolución del paciente en las medidas en las que tengan más de 2 fechas. Si yo, por ejemplo, aquí en el peso, yo voy a agregar un valor más antiguo. De repente aquí del 13, yo voy a agregar aquí que esta persona pesaba 62 kilos. Si yo ahora imprimo aquí el gráfico, como ya tengo 2 medidas en 2 fechas diferentes, el software ya me hace de una vez aquí el gráfico con el peso, 62, y muestra la evolución. Esto va a depender del tipo de paciente, pero normalmente si va bajando, a los pacientes normalmente les suele gustar. Pero una vez más depende del tipo de paciente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Sí? Ok. Voy a pasar entonces aquí a la parte de la planificación. Otra cosa sobre esta pestaña es que nosotros tenemos algunas integraciones con balanzas, pero por los momentos nada más tenemos con las marcas InBody y Akenvia, que sé que no son muy utilizadas en España, tal vez InBody un poco más, pero suelen ser un poco más costosas. Por los momentos son las únicas integraciones que tenemos con balanzas. Esto lo que hace básicamente es que aparecen de una vez las medidas aquí. Luego en la parte de la planificación. Aquí hay algunos puntos a tener en cuenta. ¿Okay? Lo primero es que, por ejemplo, tienen aquí actual, objetivo y valor de referencia. Son las 3 columnas que utiliza el software para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, actual siempre va a ser el último peso que han colocado en la pestaña 3. Objetivo, como ven, el software utiliza lo que es el valor de referencia para darles el peso objetivo. Sin embargo, esto va a depender muchísimas veces del paciente. Si esto de repente es un paciente para ganar masa muscular, a mí posiblemente no me interesa guiarme mucho por un índice de masa corporal de 21.1 y posiblemente voy a escoger otro objetivo que se adapte más a la situación de mi paciente. Si esto es un paciente para mantener el peso y yo veo que está normal, dentro de lo normal, y el paciente se siente bien con ese peso, tal vez va a ser una dieta de mantenimiento y mi objetivo no va a ser 52 kilos, sino que va a ser el peso actual. Entonces, yo como profesional siempre tengo la opción de modificar o tengo la libertad de seleccionar el objetivo para mi paciente. Yo de repente en este caso no quiero que el paciente pierda 7 kilos de una sola vez y voy a comenzar que su objetivo va a ser 5 kilos. Entonces selecciono aquí y hago clic. Como ven, no sé si se fijaron, antes la línea era anaranjada y ahora es verde. Cuando la línea es verde quiere decir que es un valor que han modificado ustedes mismos. Luego aquí el porcentaje de masa grasa, como no tengo ningún valor, me aparece como no definido. Pero si yo tuviese un valor aquí en las mediciones, puede ser que yo tenga los pliegues. Si tengo los pliegues, me va a hacer aquí el cálculo. ¿Okay? Va a depender de la fórmula y de los pliegues que yo tenga. Si de repente coloqué el valor de una vez porque tengo una balanza de bioimpedancia, simplemente coloco aquí el valor y luego voy a poder otra vez definir el objetivo y tengo aquí siempre la referencia. Que la referencia la toma en cuenta con base al estado fisiológico de la persona, a la edad y al género. Luego aquí, en la parte de los cálculos, tienen otra vez igual, actual, objetivo y valor de referencia. Aquí, nivel de actividad física. Nosotros normalmente tenemos algunos valores ya definidos o algunos coeficientes de actividad física definidos. Aquí pueden ver qué significa cada cosa, normalmente sedentario o poco activo, depende si es un deportista o no. Si de repente quisieran hacerlo súper específico, pueden calcular el nivel de actividad física. En este caso me vengo aquí y como ven lo que yo tendría que hacer es, esto yo me acuerdo que yo lo hacía mucho cuando estaba en clase, me acuerdo que esto era una cosa parecida, había que colocar más o menos cuánto tiempo estaba la persona haciendo una actividad y luego se calculaba el MET. Entonces simplemente yo aquí, si quiero de repente hacerlo súper específico, podría yo, imaginemos que es un paciente que practica ciclismo, lo hace 20 minutos por día, yo lo agrego y luego acá se me va a ir sumando y voy a poder definir un PAL o un coeficiente de actividad física un poco más personalizado. Yo esto no lo voy a guardar, voy a simplemente colocar sedentario, imaginando que esto es un paciente que quiere perder peso. Y luego aquí el software
va otra vez igual, activo está por defecto. Esto es una cosa que me preguntan mucho. Es que bueno, yo quiero que esta persona pierda peso y yo quiero que sea una persona muy activa. Aquí, si es una persona para pérdida de peso, lo que se recomienda es que el paciente o le coloquen como objetivo al menos lo mismo que el paciente hace actualmente. ¿Por qué? Si yo le dejo activo, aquí el software me da 2.255 calorías. Si yo de repente le pongo sedentario, me da un poco menos de calorías y me permite más establecer un plan de pérdida de peso. Entonces, esa es mi recomendación. Ya luego después, quien lo desee tomar o hacer de una forma u otra, obviamente tiene la libertad siempre de escoger la cantidad de calorías o la cantidad de nivel de actividad física del paciente. Pero si es para pérdida de peso, se recomienda que sea más o menos igual a lo actual. Obviamente al paciente le van a decir, muévete, haz ejercicio, camina, sube escaleras, etc. Luego después tienen aquí la fórmula del metabolismo basal. Tenemos varias. Harry Benedict, ¿cuál es la que, con cuál aprendieron? ¿O con cuál están aprendiendo? ¿Con cuál la hacen normalmente? Harry Benedict. Ok, pues tienen aquí dos fórmulas de Harry Benedict, pueden utilizar cualquiera de las dos. Ok. Tienen entonces aquí, y normalmente el software, lo que hace el software aquí, porque de repente ven actual, objetivo y valor de referencia, y ven aquí que hay tres valores diferentes. Lo que hace el software es que reemplaza los valores de la fórmula, altura, peso y talla, y los va a reemplazar aquí. Para obtener este valor de 1522, lo reemplaza con el peso actual, que es lo que el paciente en teoría gasta en su día a día, en su necesidad energética diaria, lo que gasta con el peso que tiene ahora. Luego aquí tienen exactamente la misma fórmula, pero en el peso se reemplaza con el 55 kilos, que en este caso es mi peso objetivo, y luego también tengo aquí con el valor de referencia. Esto es simplemente, estos dos valores, tanto el actual como el valor de referencia, es algo un poco más informativo, porque al final lo que toma en cuenta el software para hacer la distribución de los macronutrientes va a ser el peso actual, el peso objetivo, disculpen, que es este que está aquí, 1464. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Todo bien? Igual sepan que siempre que el software les va a dar aquí un valor, ¿ok? El software me dice que es 1464. De repente a mí me parece que este valor no se adapta mucho, o es muy poco, o es mucho para una pérdida de peso. Yo puedo siempre seleccionar aquí y colocar el valor que yo desee. De repente voy a decir 1550 calorías. Y entonces, de aquí en adelante, como ven, la línea ahora está en verde porque yo lo he modificado, y de aquí en adelante, los cálculos de la distribución de los macronutrientes o la distribución va a ser en base a 1550 calorías. Yo esto lo voy a volver a colocar como estaba antes, pero que sepan que tienen siempre la posibilidad o la libertad de escoger lo que desean para su paciente, que puede variar mucho de acuerdo al tipo de paciente. Luego después la distribución de los macronutrientes, esto es bastante sencillo, tienen siempre aquí los valores de referencia, ¿ok? Tienen luego aquí, tienen que deslizar la barra hasta que den con el porcentaje que desean, entonces puede ser aquí un poco más, un poco menos, o simplemente yo vengo aquí y digo 20%, y el resto se va ajustando. Luego tienen aquí la cantidad por gramos, por kilogramo de peso, etc. Tienen toda la información, todo bastante claro, creo yo. La misma cosa con la fibra, el software les da la cantidad del valor de referencia, pero de repente que esta es una persona que necesita menos fibra o más fibra, se puede siempre hacer clic y modificar. Y la duración es algo también informativo. Yo puedo colocar aquí abril, mayo, junio, diciembre, y esto no va a cambiar a menos que yo, como profesional, lo cambie. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ok? Si nadie se manifiesta, voy a pasar entonces aquí al plan de alimentación. Bueno, aquí ya tenemos un plan, pero bueno, esta es la parte más divertida, o una de las partes que toma más tiempo, sobre todo al inicio. ¿Okay? Sobre todo al inicio yo creo que eso toma mucho tiempo porque siempre queremos ser como muy perfeccionistas, y de repente si yo estoy calculando 1464, yo quiero que el paciente coma 1464 exacto. Entonces, para eso Nutrion les puede ayudar en el sentido de que yo voy aquí a eliminar algunos alimentos para mostrarles, pero normalmente para elegir o para agregar un nuevo alimento es bastante sencillo. Yo simplemente aquí donde veo agregar nuevo alimento voy a hacer clic, y yo voy a tener que buscar las bases de datos que quiero utilizar o de donde quiero sacar esos alimentos. Si yo vengo para acá, tengo entonces aquí
Hay muchísimas bases de datos en Nutrien. Tenemos la de la Betka, que estamos trabajando para completarla, porque eso es algo que me han comentado algunos, que no aparecen todos los alimentos, y es cierto, no estaba 100% actualizada la base de datos, pero pienso que ya para el final de mes, inicios del próximo mes, ya la vamos a tener 100% actualizada. Luego tenemos también aquí la base de datos del CESNIT, que es la que suelen usar porque está un poco más completa, y van a tener aquí todos los alimentos que aparecen en esta base de datos. Tienen entonces aquí, ¿cómo quiero dibujar yo un alimento? De repente yo digo aquí, leche. Y me van a aparecer todos los alimentos que comiencen por, o que contengan esa palabra. Aquí muchas veces pueden aparecer un montón de opciones. Como ven aquí hay casi que, no sé, muchas más de 5. Más de 5 pestañas donde hay alimentos que se llaman leche. Un truco que pueden hacer para buscarlo más rápido es ordenarlo por nutriente. Yo de repente aquí puedo escoger que yo quiero la leche que tenga menos cantidad de grasa o que tenga mayor cantidad de grasa. Aquí me va a mostrar los que tienen más. Si yo de repente le doy aquí, me va a mostrar los que tienen menos. Entonces de repente ya puedo escoger desnatada, semidesnatada, de acuerdo a lo que yo tenga en mente para mi paciente. Una vez que yo hago clic aquí en un alimento, normalmente siempre la mayor parte de los alimentos tiene medidas caseras, que esto es muchísimo más útil para el paciente porque no sé si ustedes saben decir así de simple vista cuántos son 100 gramos de leche o 100 gramos de pan. Yo creo que así como es difícil para nosotros mismos tal vez definirlo así, para el paciente aún más. Entonces siempre trabajar con las medidas caseras es mucho más útil para el paciente, más didáctico. Entonces nada, tengo aquí entonces vasos pequeños, taza, etcétera. Yo voy a escoger aquí una taza. Y aquí el software me va a dar el valor de esa taza. Y ven aquí que en el análisis global yo llevo 1161 kilocalorías de 1464. Si yo agrego aquí esto, automáticamente me va a hacer la suma de lo que yo voy agregando. Y las cosas que yo voy agregando se guardan siempre automáticamente. Es decir, yo no tengo que confirmar que guarde o que adicione algo. Todo lo que vayan haciendo se va guardando automáticamente. Esto aplica igual para las cosas que yo elimino. Si yo elimino esto, lo eliminé y tengo que volverlo a agregar. Se va a agregar. De repente quiero buscar otro alimento, avena. Avena en copos, tengo aquí, vamos a ponerle 2 cucharadas y voy agregando. ¿Okay? Esto igual puede servir, por ejemplo, si quieren buscar un pan que tenga mucha fibra, pueden utilizar esto, como ya les había explicado, que esto les va a ayudar a buscar el alimento mucho más rápido. Otras formas que existen para adicionar alimentos o otras herramientas que existen en el software para hacerlo un poco más didáctico o mucho más rápido son las recetas y las listas de equivalentes. ¿Ya alguno aquí ha intentado hacer recetas o crear listas de equivalentes en Nutrien? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. A ver, se los muestro entonces. Tenemos aquí la parte de las recetas en la barra lateral izquierda y tenemos la parte de las equivalencias. Si yo hago aquí en recetas, lo voy a abrir en otra pestaña y luego también las equivalencias en otra. El software normalmente tiene ya algunas recetas que están en el sistema. Tenemos casi 390, si no me equivoco. Y hay recetas muy variadas, ¿okay? Tenemos desde postres, ¿okay? O sea que esto es algo que no necesariamente es para una pérdida de peso, pero luego también tenemos desayunos y meriendas, tenemos muchas categorías. Si de repente yo elijo aquí platos de carne o desayunos y meriendas, vamos a ver, me van a aparecer todas las opciones que hay de desayunos y meriendas. Si yo quiero ver una receta, simplemente hago clic aquí, por ejemplo, pudín de chía, y voy a ver entonces acá toda la información. Esta tiene mango, 40 gramos de mango, un vaso de leche entera y 3 cucharadas de chía. Imagínense que esta receta está muy bien, pero yo no quiero que el paciente consuma mango porque pues, al paciente no le gusta. Quiero cambiar esta receta. ¿Cómo puedo hacerlo? Yo vengo aquí donde dice duplicar receta y de esta forma el software me va a crear una copia de esta receta y esta copia ya yo la puedo editar porque la receta original nunca se puede editar. Voy entonces aquí de repente a colocar con plátano. Okay, y así ya yo sé que es la que yo he modificado. Y voy entonces aquí a modificar, yo no quiero este ingrediente, lo voy a eliminar. Y voy entonces aquí a buscar tabla del CESNIT, siempre muy atentos a esto porque si lo dejaron en otra de repente no les va a aparecer o no lo encuentran. Aquí una unidad pequeña y lo agrego. De esta forma ya yo tengo entonces mi receta recreada o modificada de acuerdo al gusto del paciente o de acuerdo a la necesidad del paciente. Lo otro que yo les diría entonces es verificar que en el método de preparación no mencione nada sobre el mango, ¿okay? Pero normalmente no está.
Y luego entonces tienen aquí también el análisis global por porción. Una porción de esta receta aporta 268 kilocalorías. Tienen aquí la energía, todo esto. Macronutrientes por porción, la distribución de los macronutrientes de la receta. Y si quisieran verlo aún con más detalle, tienen entonces aquí una especie de etiquetado nutricional de la receta. Si yo quiero imprimir esta receta, le doy aquí y me va a aparecer pudín de chía con plátano. Normalmente aquí aparece el logo del nutricionista, y si quisieran colocar una foto a la receta también lo pueden hacer. Yo no sé si tengo alguna foto decente para mostrarles, creo que no tengo nada de pudín de chía, pero bueno, puedo agregar cualquier foto y les muestro. Imprimir receta, y aquí entonces ya me va a aparecer con la receta, con la foto. Entonces esto ya es más personalización, que ya va más de la parte de ustedes. Ahora, quiero agregar este pudín de chía a mi plan de alimentación. Yo vuelvo aquí a la pestaña número 5, se lo voy a agregar aquí de desayuno. Me vengo aquí, agregar nuevo alimento, y acá donde está, en vez de escoger la base de datos del CESNIT, voy a escoger la que se llama Mis Recetas. Porque esto, como esto fue una receta que yo creé nueva, la vamos a encontrar aquí. Chía. Pudín de chía con plátano. Voy aquí a adicionar, y ya el paciente, ven cómo aquí cambió el análisis global, y aquí el paciente luego cuando vea la receta, ya sea en la versión impresa o ya sea en la versión del plan de alimentación en la aplicación móvil, el paciente va a tener acceso a la receta. Si yo desde la aplicación móvil como paciente hago clic en la receta, me va a aparecer el método de preparación, los ingredientes, la foto. Entonces esto es otro tipo de experiencia, yo creo que para el paciente, porque tiene toda la información desde el móvil. ¿Quién no vive en el móvil en estos días? Entonces puede ser bastante útil. Voy a explicar ahora la lista de equivalentes y luego me recuerdan para explicarle lo de los gramos, que me parece que Sandra había preguntado. O no sé si tienen alguna otra duda con la receta. Ok, esta pregunta, ¿se agrega para todos los días de la semana igual o se puede especificar para un día en concreto? Esto va a depender, porque hay varias versiones o métodos de creación que se pueden utilizar en el plan de alimentación. Puedes utilizar una versión para todos los días y luego le das muchas opciones al paciente, o si quieres crear un menú para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles y así, te vienes aquí donde dice crear versión, y yo voy a seleccionar entonces los días que yo quiero, lunes, martes, miércoles, jueves, domingo, Aquí, método de creación, en vez de agruparlos todos en una sola versión, lo voy a crear una versión por cada día seleccionado. Creo versión, y de esta forma voy a tener entonces lunes, martes, miércoles. Si yo quiero agregar la receta el lunes, vengo aquí, chía, y de repente la quiero volver a agregar para el día sábado. Selecciono aquí el sábado y puedo entonces colocar otra vez aquí pudín de chía. Entonces, si lo quieres hacer por diferentes días, sería esto. Tendrías que venir aquí, crear versión, seleccionar todos los días y escoger el método de preparación que sea un día para... no me acuerdo por aquí, esto. Un día para cada versión. Crear una versión por cada día seleccionado. Esto también se puede aplicar de repente si quieren juntar varios días, que de repente quieren juntar lunes, miércoles y sábado en una versión, martes y jueves en otra. También se puede hacer de esta manera, es simplemente seleccionar los días que quieren juntar y agrupar los días seleccionados en una sola versión. Entonces con esto también pueden jugar y decidir cuántos días de planificación le quieren dar al paciente. ¿Tienen alguna otra pregunta sobre las recetas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ok. Voy entonces aquí a pasar a la parte de las listas de equivalentes, que esto también es muy utilizado y hace ganar bastante tiempo. Y normalmente las listas de equivalentes o listas de intercambio, la base teórica de las listas es que yo puedo tener, imagínense que yo quiero tener una lista de equivalentes de proteínas, y yo digo, bueno, yo quiero que todos estos alimentos en diferentes porciones, en términos de gramos, tengan 40 gramos de proteína. O por ejemplo puede ser también por carbohidratos. Esto va a depender de lo que yo quiera para mi paciente y cómo me organizo yo como nutricionista. Entonces, para crear una lista de equivalentes, porque el software no viene con listas de equivalentes, me vengo aquí, crear una nueva lista de equivalentes. Recomiendo siempre que le cambien el nombre para que luego no se confundan. De repente yo digo aquí grasas y voy a colocar que es de 5 gramos. Luego, voy a empezar yo a buscar. Una vez que ya yo he establecido cuál es mi cantidad de gramos o que yo quiero para los equivalentes, voy aquí a seleccionar nuevamente la tabla del CESNIT y voy a empezar a buscar posibles equivalentes para
la lista de grasas. Entonces yo voy a colocar aquí aceite de oliva, una cucharada de postre, tiene 5 gramos de grasa, me vale, lo agrego. Luego después aquí, buscar alimentos y voy a buscar otros alimentos que tengan todos 5 gramos de grasa, más o menos. De repente yo digo aquí almendra. También puede ser una lista de equivalentes de frutos secos. Esto va a depender mucho de cómo se quieren organizar. Aquí, un puñado a mano cerrada tiene 4 gramos de grasa, 5 es lo que había planificado, no está tan mal, lo voy a adicionar. Y así voy con todos los alimentos que yo quiera adicionar. Entonces busco aquí de repente pistacho, un puñado tiene 5 gramos, muy bien. Y voy a agregar solamente uno más para el ejemplo. De repente aquí avellana, un puñado tiene 5 gramos de grasa, lo voy a adicionar. Ahora, ¿qué hace el software? El software lo que va a hacer es agrupar, como decir, va a ser la media de todos los alimentos que yo haya agregado y me lo va a contar como si fuese un solo alimento. ¿Okay? Esto es para que al momento que yo lo agregue a mi plan de alimentación, me lo calcule de esa forma. Luego aquí, quiero adicionar la lista de equivalentes, me voy a ir para otro día, solo para mostrarles aquí. Y de repente voy a decir, agregar nuevo alimento. Aquí en la base de datos voy a buscar la que se llama mis listas de equivalentes. Y voy a buscar entonces aquí, grasas, 5 gramos, una porción, y voy aquí a agregar. Entonces, con un clic, ya yo tengo 4 opciones para mi paciente. Entonces, esto es bastante recomendado que lo usen, además de que le dan un poco más de libertad al paciente, y esto muchas veces también va a depender de pacientes. Hay quienes les gusta que le digan, cómete esto, esto y esto, hay gente que le gusta más tener un poco más de libertad. Entonces esto también va a depender del tipo de paciente y de cómo hacen la consulta ustedes o cómo llevan la consulta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿No? Voy entonces a responder la pregunta de Sandra que hizo al inicio, que era la cuestión de los gramos. ¿Okay? Como ven, cuando yo agrego un alimento, tengo aquí los gramos. Voy a agregar otro solo para el ejemplo. Una vez más me vengo aquí, CESNIT. Voy a agregar, por ejemplo, aquí pan de barra, una rebanada de barra medio. Entonces yo tengo aquí el alimento. Si yo le quiero modificar o no quiero que aparezcan los gramos, es posible, pero se hace de una forma un poco manual. Tienen entonces aquí el lápiz, que esto les permite modificar el nombre del alimento. Entonces yo puedo incluso colocar aquí, no le voy a colocar de barra, simplemente le voy a colocar una rebanada de barra de medio de pan integral. Lo borro aquí. Y ya entonces tengo un nombre más simplificado. Y esto le quita, al borrarlo obviamente ya no tengo los gramos. Entonces, si quieren hacer un plan de alimentación que no tenga los gramos, esto es lo que tendrían que hacer. Ahora, como imaginarán, bueno, no sé si se lo imaginan, pero ya yo me lo imagino y veo que esto es mucho trabajo, porque es mucho trabajo manual. Lo que se recomendaría, o lo que yo les aconsejaría, si quieren hacer un plan de alimentación así, sin medidas, es que tal vez se hagan un plan de alimentación modelo o una plantilla, que las tengo aquí, se los voy a mostrar también si quieren. Y esta plantilla lo pueden hacer con un plan de alimentación base y entonces le quitan todas las medidas o todos los gramos a ese plan de alimentación modelo, de forma que cuando tengan un paciente que les llegue nuevo y no quieran que tenga los gramos, simplemente importan ese plan de alimentación en el perfil de la persona y de esta forma es mucho menos trabajo que hacerlo todo desde cero, porque obviamente puede ser que le van a cambiar un poco las cantidades o le van a cambiar algunos alimentos y ahí sí tendrían que borrarlo todo nuevamente. Pero si ya tienen un plan de alimentación modelo que es de alimentos sin gramos, les puede ayudar a ganar muchísimo tiempo. No sé si lo entendieron cómo se hace, pero bueno, se los voy a mostrar. Espero que no se estén durmiendo, ¿ok? Porque cuando no veo preguntas, no sé si es que se están durmiendo o se están aburriendo, pero bueno. Crear modelo, esto es para hacer una plantilla, básicamente. Nosotros le pusimos un nombre un poco más chic, pero bueno, es una plantilla al final de cuentas. El software ya cuenta con algunas, ¿okay? Por ejemplo aquí, modelos del sistema, y el software ya cuenta con algunas que van por número de calorías y de acuerdo al número de versiones. Esta que dice dieta 1200 es de una versión para todos los días, mientras que si yo avanzo aquí, voy a ver que tengo dieta semanal, que esta sí es de lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días. Si yo quiero, por ejemplo, yo puedo, cuando voy a crear un plan de alimentación modelo, puedo hacer dos cosas. O lo creo desde cero, o también puedo utilizar uno del sistema y duplicarlo para yo luego modificarlo como yo quiera. Eso es lo que voy a hacer para mostrarles, porque hacer un plan de alimentación de cero es exactamente igual
que esta pestaña, es decir, voy agregando los alimentos, etc. Entonces, si yo quiero modificar uno del sistema, se parece a lo que hicimos para las recetas. Selecciono aquí el plan de alimentación modelo, aquí duplicar. Les recomiendo que cambien el nombre. En este caso sería, voy a poner demostración, demo, formación. Bueno, ahí quedó. Y entonces ya ahora este plan lo puedo entonces yo modificar a lo que yo quiera. De repente que no le voy a dar estas opciones al paciente o le voy a aquí agregar los equivalentes que yo tengo, mi lista de equivalentes, le voy a poner aquí grasas, se los voy agregando, es decir, yo puedo ir modificando lo que yo quiero en este plan de alimentación, le puedo incluso quitar cosas, todo esto, creo que esto es bastante sencillo, me imagino que esto lo sabrán hacer, que es eliminar alimentos, ver la información nutricional, modificar el título y cambiar la porción, que esto también puede ser en caso de que quieran modificar la cantidad de calorías del plan de alimentación modelo. Pueden hacer esto con todos los días, lo van modificando de acuerdo al gusto, de acuerdo al paciente o al tipo de plan de alimentación modelo que estén haciendo. Y una vez que ya yo tengo mi plan de alimentación modelo listo, esto me va a permitir ganar a mí bastante tiempo en consulta o en hacer planes de alimentación. De repente si están en las prácticas o si están así un poco aburridos, pueden empezar haciendo planes de alimentación modelo de acuerdo a patologías o de acuerdo a lo que vayan viendo en clase, para que lo tengan luego ya listo si luego en un futuro se proponen hacer esta parte de más de aconsejamiento nutricional, etcétera, consulta. Pero bueno, ¿cómo hago entonces yo para importar un plan de alimentación modelo en la ficha de un paciente? Me vengo aquí, importar plan de alimentación. Yo puedo importar un plan de alimentación de otro cliente que de repente tenga una dieta parecida o que necesite una dieta parecida a la que esta persona necesita, o tengo aquí planes de alimentación modelo. Puedo escoger mis modelos o modelos del sistema. Como este fue un modelo del sistema que modificamos, lo voy a buscar aquí en mis modelos. Si yo busco aquí, demo, está aquí, dieta semanal de 1200 kilocalorías, demo formación, voy a seleccionarlo y aquí es más fácil venir aquí, sustituir el plan actual por el plan importar. Esto quiere decir que lo del lunes del plan modelo se me va a pegar en la ficha del paciente para el día lunes, martes y así. Y le voy a dar aquí a importar ahora. Voy a confirmar y en cuestión de segundos tengo entonces yo ya el plan de alimentación modelo dentro de la ficha del paciente. Entonces aquí ven que está lo que le habíamos agregado, los 5 gramos de grasa, la lista de equivalentes, cuando le quitamos aquí la almendra, y de esta forma esto también les permite ganar tiempo. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Yo creo que ahora, bueno, esta parte de las recomendaciones, no sé si les interesa mucho por allá, pero normalmente aquí pueden colocar prescribir algún tipo de ejercicio físico para la persona, pueden entonces aquí también colocar alimentos a evitar o pueden colocar recomendaciones. Todo esto va a aparecer en el plan de alimentación, ya sea en la versión impresa o en la versión de la aplicación móvil. Análisis, yo creo que esto es algo que tal vez ustedes utilizan un poco más, porque si no me equivoco, tal vez esto se lo piden un poco más en clase, por ejemplo, que cuadren las dietas o que hagan la calibración de las dietas, y aquí en la parte de análisis es que van a poder ver una parte más teórica de lo que han planificado. Distribución de macronutrientes, eso ya lo tenían en el anterior, distribución de las grasas, distribución de los hidratos de carbono, energética, tienen aquí muchísimos detalles, micronutrientes. Tienen aquí también, de repente si quieren saber cuál es el alimento que aporta más colesterol, por ejemplo, pueden venir aquí, colesterol, y el software les va a indicar cuál es el alimento, está en la comida, colesterol, que proporciona más colesterol o cualquier macronutriente, micronutriente, nutriente que escojan. Entonces esto les puede servir de repente si quieren eliminar algún alimento que les esté descuadrando, pueden hacerlo utilizando esto. Y luego después, si desean imprimir esta información, pueden hacerlo aquí, imprimir los gráficos y el software va a generar un documento con toda esta información. Pueden verlo detallado del día a día o si hacen clic aquí, otros datos, pueden hacer el análisis global de los 7 días de planificación. Okay. A ver si hay aquí alguna pregunta. No. Y bueno, entonces aquí entregables, que es la última parte del flujo de consulta, que aquí básicamente es el acceso a la aplicación móvil al paciente.
Posiblemente esto no lo utilicen mucho para allá, pero aprovecho y se los explico. Esto es, básicamente el paciente tiene acceso a una aplicación móvil. Para darles acceso, ya sea antes de la primera consulta o ya una vez que le han hecho el plan de alimentación, existen 3 formas. La primera es con el número de móvil, a través del correo electrónico o que le generen una contraseña. Lo importante es que lo hagan con una de las 3 formas y no con todas al mismo tiempo, porque si no ya no funciona. Si yo lo hago por correo electrónico, el paciente va a recibir esto. Aquí. Normalmente esta instrucciones de acceso a la aplicación móvil. Hola, paciente, este es un paciente ejemplo, obviamente, y el paciente va a recibir aquí toda la información para que él pueda definir su propia contraseña. Cuando la persona hace clic aquí, va a abrirle una página donde la persona tiene su correo electrónico y va a tener que definir una contraseña. Bastante sencillo. Si de repente la persona lo hace por el número de móvil, déjame ver si los puedo mostrar. Creo que no les voy a poder mostrar la pantalla de mi móvil, pero bueno, se los muestro ahora. Si la persona luego lo hace aquí por el número de móvil, normalmente recibe un mensaje de texto y en ese mensaje de texto la persona recibe un link que al abrir ese link le descarga la aplicación y lo hace entrar o lo hace conectarse a su cuenta de paciente. Y por último, generar contraseña. Esto simplemente se genera una contraseña automática y aleatoria y le tienen que decir al paciente, bueno, tú te vas a conectar con este correo, que puede ser el correo del paciente, y la contraseña que se ha generado, 5, 8, 4, 9, no sé, la contraseña que se genere. Y de esta forma el paciente puede entrar a la aplicación móvil. Yo quería, otra cosa que les muestro antes de mostrar la aplicación móvil, es aquí, tienen, esto es para enviar el plan de alimentación en caso de que quieran hacerlo un poco más, no diría al antiguo, pero hacerlo un poco más tradicional tal vez, que es la parte de imprimir el plan de alimentación. Yo me voy aquí, plan de alimentación en PDF, y normalmente voy a ver entonces aquí el plan de alimentación que he hecho para el paciente. No tengo nada, ¿por qué? Porque no agregamos muchos alimentos. Igual déjame ver, que no sé por qué. A ver. Puede ser que haya algo que no está bien configurado. Es por eso. Aquí, en esta parte de las configuraciones y preferencias, tienen que fijarse, esto no sé por qué está así, pero bueno, normalmente aquí, secciones del plan de alimentación, yo puedo escoger qué es lo que yo quiero que aparezca en el plan de alimentación. Yo voy a colocar todo, y ahora sí, va a aparecer algo. Espero que aparezca. Me vengo aquí a clientes. Me vengo aquí a entregables. Y si hago aquí, genero el plan de alimentación, ya debería aparecer. Ok, entonces tengo aquí el plan de alimentación que he creado para el paciente. Todas estas cosas, como ya han visto, es opcional. Yo puedo no querer que me aparezcan las informaciones del cliente, puedo querer que me aparezcan solo los días planificados, puedo querer que esto me aparezca un poco más grande, más pequeño. Hay un formato que es más vertical. Esto se puede todo modificar desde las preferencias y configuraciones. Luego aquí también aparecen, porque lo hemos decidido así, las recomendaciones. No le colocamos recomendaciones, como no hay ninguna receta, sí, hay recetas dentro del plan, me aparecen aquí, recetas, fresas de zumo con naranja, aparecen todas las recetas que se le han colocado dentro del plan de alimentación. Para quien no quiere trabajar con aplicación móvil y quiere simplemente utilizar PDF, sí, se puede enviar por email, se puede enviar también, se puede descargar y luego se lo envías por WhatsApp, por ejemplo, también es una opción. Hay una opción desde aquí, desde la pestaña 8 entregables, tienes aquí la parte de enviar plan, que esto es algo que también va a hacer ganar tiempo. ¿Por qué? Porque si ya yo he registrado el correo de la persona, yo puedo definir un mensaje automático, que lo defino aquí, en preferencias, aquí, como ven, hola, y esto que dice patient first name es un contenido dinámico, que esto básicamente lo que va a hacer es que va a reemplazar el nombre o el dato que ustedes coloquen del paciente. Entonces esto me permite obviamente ganar tiempo. Primero, no tengo que salirme a mi correo, al Gmail para enviar un correo. Segundo, no tengo que estar escribiendo hola, fulanito, espero que estés bien, Es decir, pueden ya definir el propio mensaje, el plan de alimentación queda automáticamente como un documento anexo y enviar mensaje. Esto se le va a enviar por correo electrónico, tienen que hacer clic aquí, enviar por correo electrónico y al paciente le va a llegar. Esto debería llegarme, porque creo que este es mi correo, pero bueno, si normalmente se envía y al paciente luego le
llega en su correo electrónico. Igual, yo recomiendo bastante que usen la aplicación móvil porque creo que da un poco más de distinción. Ya, más adelante cuando se planteen esta parte de dar consultas de nutrición, es como algo diferenciador y un poco más personalizado, porque uno de los problemas más grandes que yo creo que tienen los profesionales de nutrición es mantener al paciente motivado. Es muy difícil, los pacientes muchas veces sufren de síndrome de la tercera consulta, que esto es básicamente los pacientes vienen, van mejorando, hacen todo bien y luego cuando ya van viendo que van mejorando, hay un momento en el que se estancan y dejan de ir a la consulta. Entonces, es un poco, también lo digo por experiencia personal, los pacientes se ven muy motivados con la aplicación móvil porque te pueden escribir, te pueden enviar fotos, también eso lo hacen por el WhatsApp, sí, pero el WhatsApp lo tiene todo el mundo. Y esto a veces hay pacientes que te envían WhatsApp a la medianoche, atención. Entonces, también tener la aplicación móvil me parece que es como una comodidad para el profesional. Pero bueno, es obviamente opcional. ¿Qué otras cosas les podría mostrar aquí? Les quiero mostrar la aplicación móvil, pero para eso voy a tener que desactivar aquí la cámara. Igual no sé cómo estamos de tiempo. Si tienen 5 minutitos más, les puedo mostrar. Voy aquí simplemente dejar de presentar, o si tienen alguna otra pregunta pueden ir escribiéndola por ahí o me la van diciendo mientras yo voy viendo lo de la aplicación móvil del paciente. A ver. Okay. A ver, esto ahora. Ok, ya voy a conectar mi teléfono, un momentito. Se los muestro. Ok. Muy bien. ¿Hay alguna opción de adaptar la dieta a distintas patologías? No, en el sentido de que el software como tal no te hace dietas automáticas de acuerdo que de repente yo diga, este es un paciente con hipercolesterolemia y el software no te genera automáticamente una dieta. No, en este caso lo que voy a volver a compartir la pantalla. Aquí está, aquí. Ok, ya están viendo la pantalla otra vez. Por ejemplo, lo que podrías hacer, de repente si sabes que es un paciente que está limitado al consumir algún tipo de macronutriente en específico, desde aquí en la parte de la planificación, lo que podrías hacer es ajustarle la cantidad. Por ejemplo, un paciente con hipercolesterolemia y de repente le quieres ajustar un poco la cantidad de lípidos, lo puedes colocar aquí para que luego cuando estés haciendo la planificación tengas en cuenta que hay un límite quizás un poco menor, que si te lo vas sobrepasando, el software te va a ir avisando si te lo has pasado. O si todavía te falta, por ejemplo aquí, bueno, aquí todavía me faltan completarle con carbohidratos, pero como tal, el software no te envía, no te hace dietas personalizadas de acuerdo a una patología. No sé si respondí tu pregunta. Creo que sí, déjame ver que no veo aquí el chat. Sí, ok. Ajá, entonces lo que les quería mostrar, la aplicación móvil. Ya ven mi teléfono, ¿cierto? Y les voy a cambiar un momentito el idioma. Me disculpan, pero bueno, es que no la tenía preparada. Español. Ok. Ok. Sí, como les decía, si yo me doy acceso a la aplicación móvil, yo me voy a enviar aquí un mensaje. Ok, ese es mi número. Enviar por mensaje. Dentro de unos momentos tu cliente recibirá un mensaje. Normalmente yo debo recibir un mensaje de aquí pronto. A ver. Aquí, mensaje. Nutrium. Y tengo aquí entonces el link, yo lo voy a copiar. Me voy aquí. Ok. Y me abre ya de una vez mi cuenta de paciente. ¿Okay? Porque ya yo tengo instalada la aplicación y por eso me abre de una vez la cuenta de paciente.
Me va a aparecer en inglés, no me va a aparecer en español, pero bueno, igual se las puedo mostrar. Normalmente esto es la aplicación móvil, como les decía, esta es la parte donde el paciente va a ver las próximas dietas, o no las próximas dietas, el plan de alimentación, que es exactamente esto que se encuentra aquí, plan de alimentación. Yo puedo entonces verificar aquí qué es lo que tengo hoy a las 3, puedo ver aquí. Si de repente yo quiero adicionar esto, yo como paciente, a mi diario de alimentos, yo puedo venir aquí, ver si esto me lo comí, no me lo comí, voy seleccionando aquí, no me comí esta comida, es lo que dice aquí, y de repente puedo entonces adicionar comidas. Tengo aquí, seleccionar una comida. De repente voy a colocar que me comí una galleta tipo María, me quería comer una, me comí 5. Y puedo incluso también hacer una foto. De repente aquí yo voy a hacer una foto en vivo, un poco de repente aquí. Op. Y voy a colocar aquí merienda. Entonces ya yo como paciente he registrado cosas en mi diario de alimentos y me voy aquí donde dice acompañamiento, sí, ahora me voy como desde el punto de vista profesional y voy a entonces ver aquí que el paciente se comió una ración de queso, un yogur y 5 unidades de galleta María. Me puso que esta era la merienda, imagino que se habrá tomado un té, qué sé yo. Pero bueno, que sepan que esto puede ser una herramienta que se puede utilizar para hacer un seguimiento más cercano o más detallado del paciente. Si yo me vengo aquí, el día 20, voy a ver entonces aquí las calorías que se consumió durante ese día, las grasas, etc. Otras cosas que puede hacer el paciente desde la aplicación móvil. Puede entonces colocar aquí el consumo de agua, ¿ok? Si yo de repente vengo aquí, más información, voy a poder entonces adicionar, si le doy aquí en el más, voy a poder adicionar un vaso, una botella grande, lo guardo y así ya voy adicionando mi consumo de agua diario como paciente. Tengo entonces aquí actividad física, puedo entonces también adicionar cualquier tipo de actividad física, de la misma forma más o menos que adiciono el agua, selecciono el tipo de actividad física y lo adiciono. Y luego todo eso aparece aquí en esta pestaña para el profesional. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo entonces ver las recomendaciones, a este paciente no le pusimos recomendaciones, pero normalmente lo puedo ver aquí. Puedo entonces también ver, puedo enviarle mensajes a mi profesional, que de repente aquí diga, pregunta, X pregunta, de repente aquí puedo comer pasta en la noche. Sí, yo como paciente estoy enviando aquí un mensaje, si me voy aquí a la parte de mensajes desde la parte web del software, voy entonces aquí a ver el mensaje que me ha enviado el paciente. ¿Okay? Esto es instantáneo, obviamente es en tiempo real. Luego tienen aquí próximas consultas, el paciente puede ver aquí donde dice appointments, es próximas consultas. Si el paciente quiere ver las recetas, va a ver aquí todas las recetas que tiene en su plan de alimentación. Si yo las selecciono, voy entonces a ver aquí la preparación, los ingredientes, que es bastante práctico. Si tengo aquí, luego después tengo la lista de compras, que esto es una funcionalidad que fue súper pedida en su momento, y esto normalmente el software va a hacer una lista de compras de acuerdo a lo que haya en el plan de alimentación. Yo puedo como paciente seleccionar para cuántas semanas la quiero generar y me van a aparecer entonces aquí todos los alimentos que yo necesito comprar para una semana de plan de alimentación. Y bueno, el agua que ya se lo había mostrado, y luego el resto de cosas es más que todo de configuraciones. Pero bueno, que sepan que es una forma de diferenciarse la aplicación móvil, pero que igual tienen siempre la opción de enviar todo por papel o no. ¿Qué otras dudas tienen? ¿Se puede poner en español la aplicación? Sí, se puede poner en español la aplicación. Pues es que mi teléfono es un poco antiguo y por eso se veía en inglés a pesar de que le cambié el idioma, pero normalmente la aplicación móvil viene en el idioma en el que está el teléfono. Entonces sí, se puede poner la aplicación en español. Si es una persona que habla inglés, de repente tiene el teléfono en inglés, le aparece en inglés. ¿Okay? Pero sí, la aplicación está disponible en español. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? Bueno, yo les quería decir que, no sé, creo que no tienen más preguntas. Ok. Para deportiva también hay que hacerlo manual. El plan de alimentación.
Es decir, todo se hace manual, en el sentido de que Nutrium no hace dietas automáticamente. Es decir, yo no le digo a Nutrium, calcúlame 1500, 20, 30, 50 y Nutrium me hace el plan. No. Tenemos plantillas que ya están hechas, que hay algunas que se podrían adaptar para nutrición deportiva, o puedes crear la tuya, te creas una plantilla y luego ya se la puedes utilizar para todos tus pacientes de nutrición deportiva, por ejemplo. Pero como tal, Nutrium no hace dietas automáticas. Cualquier otra pregunta, otra cosa que les quiero decir, si hay algunos aquí que todavía no tienen acceso al software, me pueden escribir, ¿ok? Me pueden escribir por el chat del software, que es la bolita que está abajo, se tienen que dar de alta, y luego me escriben un mensaje con su comprobante de matrícula, me indican el año en el que se gradúan, y es eso. Y de esa forma ya nosotros luego le damos acceso de estudiantes para los que todavía no están con el acceso, para que lo aprovechen porque es un beneficio que tienen y que les puede servir para practicar con familia, con la mamá, siempre todo el mundo comienza por ahí, con el novio, la novia, así que bueno. Aquí hay otra pregunta. Se puede poner en los menús, por ejemplo, frutas sin especificar cuál. Es decir, sin decirle plátano, manzana, sino una recomendación de fruta general. Es así, se puede, ¿ok? Pero si tú le colocas esa recomendación de fruta general, luego el software no te va a calcular como tal la cantidad que le aporta cada fruta, ¿ok? Al menos que tú le pongas una lista de equivalentes de frutas. O si no, otra cosa que puedes hacer, que esto yo no lo recomiendo mucho, pero se puede hacer si lo quisieras hacer, te muestro aquí. De repente, si yo me estoy aquí en el plan de alimentación, yo puedo, así como yo le modifiqué el nombre para cambiarle los gramos, yo le puedo también modificar el nombre a un alimento que ya exista. Me vengo aquí, le coloco fruta. Lo único es que luego tienes que ver cuál es el que le vas a cambiar el nombre, porque te va a calcular aquí en el análisis global. Pero de ser posible, es posible. Solo que recuerda que esto está calculado de acuerdo a los alimentos que se encuentran en las bases de datos. También otra cosa que tú podrías hacer es crear un alimento en tu propia base de datos, que haces algo general de cuánto aportan todas las frutas y le colocas este nombre, fruta. Y luego cuando tú lo adiciones, te aparece. Que sería hacer esto. Alimentos. Aquí, crear alimentos. Y creas un alimento que se llame frutas. Sacas la cuenta más o menos de cuánto aportaría este alimento fruta o cuánto quieres que aporte, que en este caso yo haría como una media de cuánto aportan todas las frutas. Voy aquí a decir, qué sé yo, 120 calorías. Está aquí inventando, ¿no? Y frutas, aquí voy a poner test. Aquí tienen que seleccionar una categoría. Frutas y jugos. Guardar y cerrar. Y luego, si yo me voy otra vez al plan de alimentación, aquí, María Teresa. Si quiero agregar eso como un alimento, me vengo aquí, agregar nuevo alimento. Y aquí me voy a la que se llama mis alimentos, que esta es como las bases de datos de productos que yo he creado. Había dicho aquí fruta. Y ya lo tienes. Incluso le puedes también colocar una medida casera, que puede ser una pieza de fruta, para que no lo tengas con gramos, también le puedes adicionar una medida casera. Pero bueno, esa sería la opción. Bien. Bueno, cualquier otra duda que vayan teniendo, o la aprovechan ahorita si la quieren colocar, ¿okay? O si no, también, si de repente tienen un poco más de vergüenza o así, me pueden también escribir por el chat, que es lo que les estaba comentando. Pídanme también, si no se han inscrito, pídanme también para que les den la suscripción de estudiante, y eso, quedamos así. ¿Ok? Cualquier otra cosa, me van comunicando, ¿puede ser? No los escucho, no sé si me están, no los escucho, creo que pueden activar el audio quien quiera, ¿ok? Pero bueno, espero que les haya gustado la demo. Y es eso, luego les estaré enviando la grabación en los próximos días. Si no se las envío el viernes, se las envío el martes. Y nada, quedo disponible, ¿ok? Muy bien, chicos. Hasta luego.